El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato es escalofriante y a la vez triste. Este relato se titula El borracho y el diablo. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuidado. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les contaremos un relato. Este relato se titula El borracho y el diablo. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato nos lo compartió el ingeniero Arturo Cuevas. Este relato él la tituló El borracho y el diablo. Este relato la voy a contar como si yo fuera el protagonista para que todo sea más real. Y aprovecho también para recomendarles que cada vez que vean alguno de los videos del canal, los vean y mejor dicho los escuchen, con los ojos cerrados, acostados, con audífonos y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y este relato va así. Esto que les voy a contar, siempre lo voy a recordar. Recuerdo que mi abuelita siempre nos contaba una historia, tanto triste y a la vez muy escalofriante, debido a la situación en la que ella estaba con su ex esposo. Y recuerdo que ella siempre afirmaba que el mismísimo diablo se lo llevó directamente al infierno, y eso sí, lo hacía porque él siempre la golpeaba cuando ella estaba embarazada, por cierto. Ella me contó que hace muchos años ella estuvo casada con un hombre mismo que estaba extremadamente ebrio. Se ponía muy pero muy ebrio. Y eso sí, cuando se ponía así, se ponía muy pero muy violento. Mejor dicho, que él era un hombre borracho y maltratador. ¿Cómo he sabido? Eso sí. En algunos, eso sí. Pero eso sí, en el pasado las mujeres sufrían mucho de violencia familiar. Sin embargo, con ese hombre mi abuelita tuvo 3 hijos, que eran mis 2 tías y mi papá. Recuerdo que mi abuelita me contó que aquel hombre siempre se iba de parranda y regresaba extremadamente ebrio, y lo hacía casi a diario. Al regresar a la finca donde ellos vivían en ese entonces, por cierto, lo primerito que hacía era gritarle e insultar a mi abuelita. Y aparte, si no iba, la agredía de varias formas. Y mi abuelita lo que hacía era aguantarle todo, incluso cosas peores. Pero eso sí, todo eso ella lo aguantaba por sus hijos. Ellos estaban muy pequeños, que eran mis tías, por cierto. Y que por cierto ella estaba embarazada del tercero, que era mi papá. Y recuerdo que en aquella época pues no estaban bien visto que una mujer dejara a su esposo. Y las mujeres estaban pues destinadas a soportar de todo. Y a decir verdad, actualmente pasa al revés. Las mujeres maltratan a los hombres. Pero bueno, como decía mi abuelo, que en paz descanse. Pero esa es otra historia. Recuerdo que ella me contó que cierta noche aquel hombre llegó extremadamente ebrio, como era de costumbre. Y eso sí, empezó a gritar e incluso insultar a mi abuelita. Después la golpeó acusándola de tener un romance con otro hombre, mejor dicho, que le estaba haciendo infiel, y de esconderlo en la finca cuando él no estaba. Y lógicamente todo eso era mentira. Pero eso sí, ese sujeto buscaba cualquier pretexto y excusa para maltratarla.
En esa ocasión, pues mi abuelita se defendió diciéndole que estaba delirando y sobre todo que no había nadie escondido en la finca. Sin embargo, él estaba pues encabronadísimo. Me corrijo, enojadísimo. Y justamente él siguió pues continuando con los golpes hacia mi abuelita. Y justamente mi abuelita insistió una y otra vez que eso era mentira, ya que vio a un hombre escondido tras unos platanales al llegar. Y justamente al ver a ese hombre escondido en el platanal, el señor sacó su machete y eso sí, se dirigió directamente hacia los platanales. Al llegar, pues no encontró a nadie, pero eso sí, lleno de ira, comenzó a destrozar todo el platanal. Y eso sí, insistiendo en que mi abuelita tenía un romance. A pesar de que pues, no encontró a nadie, continuó con los maltratos e insultos hacia ella. Pero eso sí, de repente mi abuela escuchó cómo la puerta se abría de golpe. Y justamente entró una sombra negra, con sus ojos rojos llenos de odio. Cuando esa sombra entró, mi abuela dice que tiró al señor, lo agarró y lo sacó de la casa llevándoselo a rastras por todo el campo. Pues mi abuelita, sin entender lo que estaba pasando, lo que hizo fue salir de la casa. Y eso sí, vio como esa sombra se llevaba cada vez más lejos a ese señor. Y la verdad no sé por qué, pero en lugar de meterse a su casa decidió ir al rescate de ese hombre. Eso sí, sin pensarlo, ella hizo lo que hizo, pero eso sí, lo que hizo fue comenzar a seguirlos. Y ella me contó que logró alcanzarlos hasta una quebrada, donde pudo ver cómo esa extraña sombra estaba ahogando a ese señor. Y con miedo mi abuelita se acercó a él, y de manera muy extraña esa sombra se alejó. Después mi abuelita sacó a ese señor del agua, y cuenta que se veía muy asustado, con la mirada perdida. Y justamente como pudo, mi abuela comenzó a llevarlo de regreso a casa. Y justamente en el camino el hombre empezó a reaccionar y a entender lo que estaba pasando. Y eso sí, se enojó nuevamente. Y nuevamente comenzó a insultar a mi abuelita. Pero eso sí, ella dice que aquella sombra de ojos rojos se volvió a aparecer. Y nuevamente jaló a aquel señor arrastrándolo hacia los cañaverales. Y eso sí, mi abuelita esta vez ya con mucho miedo decidió no hacer nada. Y regresó a su casa. Y justamente se escuchó una voz diabólica que decía: Has tratado muy mal a tu esposa. Es tiempo de llevarte a donde perteneces, al infierno. Ja, 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 ja. en ese entonces, ese señor pues no pudo hablar. ¿Por qué? Eso sí, con el miedo. Porque él descubrió que esa sombra negra era el mismo demonio. Y justamente cuenta que a lo lejos, cuenta mi abuelita que a lo lejos se escuchaban los gritos de aquel señor, pero a pesar de eso decidió no ir a buscarlo, sobre todo porque estaba embarazada. Pasaron los días y aquel señor pues no aparecía. Mi abuelita comenzó a pensar por lo peor, pero tiempo después, casi 3 días después, aquel señor apareció y mi abuelita dice que estaba todo arañado de pies a cabeza, muy golpeado y sucio, y con la ropa extremadamente rota y desgarrada. Y lo extraño de todo es que aquel señor pues no recordaba nada de lo que le había pasado, ni dónde había estado,
en todo ese tiempo. Y justamente, afortunadamente, mi abuelita al fin abrió los ojos y dejó a ese hombre. Y eso sí, nunca más se supo de él. Y con el tiempo conoció a mi abuelito, que en paz descanse ya murió, quien fue completamente diferente a aquel señor. Mi abuelita dice que nunca entendió por qué aquella sombra la ayudó, pero ella cree que por aquellos ojos y la maldad que transmitió ese ser, piensa que fue el mismísimo diablo quien estuvo presente. Y justamente lo hizo para llevárselo al infierno. Y cuentan que el mismísimo diablo se llevó a ese hombre de regreso al infierno. Y esta vez para no dejarlo ir nunca más. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y de darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.